Ahora sí, yo pido que pueda ir a su Biblia, tomarla y abrirla en el libro, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, por favor, en su verso 8 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 8 en adelante. Cuando lo tengan me pueden indicar con un amén. Y quiero pedirle que esté un momento de pie, luego usted va a permanecer sentado. Amén. Amén. Leo la palabra del Señor en esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 8, el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esto lo dice Eliseo. Verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, ¿saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hagamos una oración. Señor y Padre que estás en gloria, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder leerla. Sabemos, Señor, que tu palabra jamás regresa a nuestras vidas de forma vacía, sino siempre, Señor, tiene algo que enseñarnos. Señor, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que penetre en nuestro corazón esta mañana. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que toda distracción, para que todo aquello, Señor, que intente desconcentrarnos de tu palabra, sea sujetado en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Dios eterno. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Esta mañana quiero reflexionar, hermanos, con ustedes sobre la parte de la historia, la parte final de la historia de Naamán. Naamán era un general, uno de los altos mandos de Siria, pero este se encontraba enfermo de lepra. Y la historia dice, más atrás, en los primeros versículos, que nadie sabía de su lepra, que él se vestía, usaba sus vestiduras de tal modo que nadie se diera cuenta que él tenía lepra. Y él escuchó a través de una esclava que tenían, que era hebrea, escuchó que había un profeta que podía sanarle, que podía orar a Dios y sanarle. Por eso él va y busca a Eliseo para que sanara su enfermedad. Y en esa parte de la historia podemos darnos cuenta, amados hermanos, que aparte de su lepra, Naamán tenía otras enfermedades que no
exactamente eran de su piel, sino de su corazón. Esta mañana yo quiero que reflexionemos en las 5 enfermedades de Naamán. Podríamos decir en 4 enfermedades, porque la número 5 o la primera es la lepra. Y en esta reflexión vamos a darnos cuenta que quizás muchos de nosotros tenemos en nuestra vida algunas de las mismas enfermedades que Naamán. Y quiero iniciar diciendo, bueno, la primera enfermedad que es la que la Biblia nos menciona es la lepra. La lepra, amados hermanos, era considerada un símbolo de pecado en la vida del hombre o un símbolo de una maldición. Aquel que tenía lepra estaba maldito. Aquel que tenía lepra, nadie podía juntarse con él porque eso se les pegaba y por eso los marginaban o los enviaban a otro lugar completamente aislado del resto. ¿Por qué? Porque se podían contagiar. Como yo le mencioné a un inicio, Naamán calladito, no dijo nada, la única que sabía era su esposa, que él tenía lepra y se vestía muy bien a medida que nadie se diera cuenta. Incluso él iba a la guerra. Por eso la palabra de Dios lo describe como muy valiente, porque a pesar de su enfermedad, él salía y vivía una vida aparentemente normal. Pero comparando la lepra, hermano, con el pecado, la lepra avanza en la piel. El pecado avanza contaminando tu corazón. Y poco a poco llega a nuestra alma y a nuestro corazón. Y sabe, al igual que la lepra, el enfermo no puede curarse por sí mismo. El pecado, nadie se puede curar por sí solo. ¿Están conmigo? Por eso Naamán buscó ayuda para ser sanado de su lepra por el profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque la lepra sabía Naamán que lo iba a llevar a la muerte, porque esa es la única esperanza era la única esperanza para aquel que tenía lepra. Y definitivamente el pecado lleva a las personas a una condenación eterna. La primera enfermedad de Naamán es la lepra. Pero nosotros podemos interpretarla como el pecado que entra en el hombre. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. La palabra de Dios dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Y escuche esto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Para la lepra de nuestra vida no hay nadie más que lo pueda limpiar que nuestro Señor Jesucristo. Para el pecado que pueda haber en nuestra vida no hay nadie más que lo pueda hacer sino el Señor Jesucristo. Su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La lepra no tenía una cura, la cual podía tomar algo y poder estar limpio y sano. El pecado tampoco tiene cura que usted consiga en algún lugar, solamente a través de la sangre de Cristo.
a través de su Hijo, de la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Solo nuestro Señor Jesucristo nos salva de la condenación y de una condenación eterna por el pecado. Juan capítulo 10, verso 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La enfermedad que atravesaba Naamán era una enfermedad complicada y difícil. Pero sabe, esa no era la única enfermedad. La enfermedad número 2 que tenía Naamán la encuentra en el versículo 9 al 11. Y es la enfermedad del mal carácter. Diga conmigo, mal carácter. Dígale al que tiene la par, mal carácter. ¿Sabe? El mal carácter se refiere al temperamento de una persona, indicando un carácter puede ser irascible, que tiene mucha ira, de mal humor, irritado, que se enoja fácilmente y pueda reaccionar de forma violenta o negativa. Espero no haber descrito a nadie. Amén. Entonces, si no dicen amén es porque tal vez sí. El versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, dice, enojado. Cuando el profeta Eliseo le manda a decir al gran general Naamán, aquel guerrero valiente que estaba en lo más alto de los sirios, que se lavara 7 veces en el río Jordán, y con eso iba a quedar limpio. En lugar de obedecer, él, ¿qué hace? Se enoja. ¿Cuántos de ustedes se enojan? Amén. Algunos ya me miran enojado. ¿Sabe? Él quería que el profeta saliera. Él quería que el profeta Eliseo saliera a poner su mano sobre él. No que lo mandara a hacer algo. Un judío, un hebreo, dándole órdenes al que era el general de Siria. Cuando las cosas no se hicieron como él quería o como él pensaba, salió su otra enfermedad, el mal carácter. Salió su otra enfermedad, el enojo. ¿Sabe? El enojo, hermanos, es una emoción humana, completamente humana, que abarca desde una irritación muy leve hasta una furia muy intensa. Y sabe, ante esas cosas a veces las percibimos como injustas, como amenazantes o como frustrantes. Eso es el enojo. Eliseo causa enojo al general sirio, porque él no sale. Y sabe, muchos de nosotros tenemos quizás esa misma enfermedad de Naamán, que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos enojamos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro mal carácter aparece. Y sabe, yo quiero mencionarle, busque Proverbios capítulo 14, verso 17. Lo que nos dice la palabra de Dios respecto al mal carácter o al enojo. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja, ¿qué dice? Hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. El enojo y el mal carácter, hermanos, nos hacen hacer
locuras. Que quizás si estuviéramos tranquilos, no lo hubiésemos hecho. Que quizás si hubiésemos estado bien, no lo hubiésemos hecho. Retroceda unos 2 capítulos, Proverbios capítulo 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En la versión de traducción lenguaje actual dice, el que habla sin pensar hiere como cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Hermano, por nuestro enojo, por nuestro mal carácter, ofendemos con nuestras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en las pláticas prematrimoniales con las personas que hemos podido hacerlo, hablamos sobre la comunicación, hablamos sobre cómo podemos dañar a nuestra pareja, no golpeándola, con la boca. Porque quizás quisimos resolver un problema, pero estamos muy enojados. Y el enojo nos hace, la palabra de Dios lo dice, decir locuras, que quizás uno tranquilamente, razonando muy bien, no las diría. Pero el enojo hace sacar, hermano, esas locuras. Y como hemos leído, puede herir. Como cuchillo, dice. Puede dañar a otras personas. Naamán se enojó. Y la palabra de Dios menciona. Y él dice, yo pensé que él iba a salir. Y lo iba a decir rápido. Iba a venir conmigo para poder orar por mí, poner su mano. Sino que manda a alguien más a decirme que me vaya a meter a ese río. Y yo le voy a agregar a ese río Chuco. ¿Por qué? Porque ese río para mí, como sirio, representaba ir a meterme a un río de Israel. Hay otros mejores donde yo hubiera podido ser sanado. Su enojo y su mal carácter le hizo, hermano, describir otra enfermedad más que él tenía. Y era, número 3, la enfermedad de la impaciencia. Diga conmigo, impaciencia. Levanten las manos todos los que son impacientes. Ándale, muy bien. Amén, yo soy impaciente, hermano. Mi esposa lo sabe. Ahora, la paciencia, que es lo contrario a impaciencia, es la capacidad de soportar o tolerar algo molesto, difícil o que causa sufrimiento sin perder la calma o la serenidad. Naamán en el versículo 9 decía para sí mismo, ¿saldrá él luego? Rápido, ya irá a salir el profeta que venga a orar por mí. Yo vine a buscarlo, ¿saldrá él luego? Estaba impaciente. Naamán quería ser atendido rápidamente porque él era el general, porque él era lo máximo y tenían que atenderle rápido. Lastimosamente, hermanos, esa enfermedad, muchos de nosotros podemos que la estemos padeciendo también, pues somos impacientes con Dios. Queremos que Él obre en el tiempo que nosotros queremos, rápido e instantáneo. Oramos hoy y a mañana, Señor, ¿será que ya me vas a responder? ¿Será que ya me respondiste? ¿Será que ya me van a llamar del trabajo que quiero? La impaciencia. Muchos de nosotros, hermanos, le ponemos hora y fecha a Dios para que obre un milagro.
Amén. No sé si usted alguna vez lo hizo. Señor, si tú no me respondes de aquí al sábado, yo lo hago. Y si me va mal, es tu culpa porque no me contestaste. Dios quiere enseñarnos, amados hermanos, en los problemas de nuestra vida hay cosas importantes. Yo quisiera resaltar la primera: esperar en Él con paciencia. Diga conmigo, repita conmigo: esperar en Él con paciencia. Cuando usted espera algo, hermano, si usted pide un paquete, usted pidió algo en línea, ahí está, esperando a ver a qué hora le llama el de la entrega para que usted ya lo tenga en sus manos y lo pueda ver. Y si no llega ese día, usted está donde lo compró. ¿Qué pasó? Me dijeron que hoy lo iba a tener y no está aquí. Porque esperar, hermano, es difícil. Amén. Esperar es difícil. El Señor sabe, hermano, por qué Tuchitepec es la carretera de la enseñanza de la paciencia. Si usted es impaciente, lo vamos a mandar a su semana manejando, atravesando desde Cocales, y ahora le agregamos hasta Reu de una vez para que se gradúe con una maestría en paciencia. Porque, hermano, hay que esperar. Usted pasa por ahí y dice: aquí no hay nada, no puede ser, por tanto, 2, 3, 4 horas. Porque esperar es difícil, esperar cuesta. Somos, o ahora, hermano, el mundo va avanzando y todo lo tenemos más rápido. Todo lo tenemos ahora como dicen los anuncios ahí, a un solo toque de la pantalla y usted consigue algo o puede ver algo o puede enterarse de algo rápido. Claro, eso no favorece a nosotros para aprender a ser pacientes. Naamán, aparte de estar enojado, estaba impaciente. A ver a qué hora sale a orar por mí. A ver a qué horas se apura a salir y a poner su mano sobre mí y sanarme. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos cuesta esperar en el Señor. David en el Salmo 40, versículo 1, le dice al Señor: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, el Señor nos escucha, el Señor nos conoce, pero nada de lo que yo quiera se hará en el tiempo que yo quiera, porque todo se hace conforme a la voluntad del Señor. Y la palabra de Dios dice que su tiempo es agradable, su voluntad es agradable y perfecta. Aleluya. En los problemas de nuestra vida, hermanos, tenemos que aprender a esperar con paciencia. Pero también tenemos que aprender a reconocer que Dios, para obrar en la vida de una persona, escucha, no ve relojes, no ve calendarios, sino ve corazones humildes. No ve calendario, no ve relojes, no ve tiempo, ve corazones humildes. El Salmo 138, búsquelo conmigo. (138, verso 6). Dice la palabra del Señor: porque Jehová es, ¿qué dice? Excelso. ¿Usted sabe qué es excelso?
Excelso quiere decir otro nivel, supremo. Él es excelso, Él es lo máximo. Él no tiene límite, Él es lo que está hasta arriba. Y escucha, dice, Jehová es excelso, supremo. Y atiende, ¿qué dice? Al humilde. ¿A quién atiende el Señor? ¿A quién atiende el Señor? Yo sé que alguien en una atención al cliente tiene que atender a todos. ¿Sí? Y la mayoría que trabajan ahí, que Dios los bendiga. Porque el usuario de lo que sea allá, ¿qué pasa? Porque uno no va allí para felicitarlo, ¿verdad? Uno va ahí molesto porque hay un mal servicio que le están prestando. Y él atiende a todos. El Señor dice que Él es excelso y atiende al humilde. Y la palabra dice que más al altivo, ¿cómo lo ven? En exentos. Al orgulloso. Aquel que no tiene esa capacidad de poder reconocer a Dios, lo ve de lejos. Naamán, él se creía por la posición que tenía. Él era el general sirio. ¿Cómo es posible que me hagan esperar a mí? ¿Cómo es posible que no me tengan listo lo que yo deseo? Al Señor no le podemos, hermano, poner tiempo, no le podemos poner calendario. Debemos de reconocer que para que Él obre en una persona, hermano, Él ve los corazones. Un corazón contrito y humillado, dice, no lo desprecia. Él atiende al humilde. Entonces debemos, hermanos, de ver esa enfermedad en Naamán que posiblemente nosotros podamos tener. La impaciencia. Y esto nos lleva a una cuarta enfermedad, que es la enfermedad de la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, e invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán ya tenía toda, cómo iba a ser su milagro. Y quizás usted también muchas veces, este Señor va a obrar aquí, acá, y pum. Pero no es como usted diga, no es como nosotros digamos, es como Él lo quiera hacer. Naamán quería recibir un milagro de parte de Dios a través del profeta Eliseo, porque no era su Dios. Escucha esto, él quería un milagro del Dios del profeta Eliseo, porque no era su Dios. Él no creía en el Dios de Eliseo, pero quería ser sanado por él. La incredulidad, hermanos, es esa falta de confianza, ese escepticismo para creer en algo. Es decir, lo contrario de la fe. ¿Cuántas personas, aún cristianos, tienen oración de otras personas? ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen fe en Dios. Y no tienen fe en que Dios escuche su oración, sino que escuchen a tal hermana, a tal hermano. Vamos con el hermano porque a él lo escucha el Señor. Vamos con la hermana para que ore por mí, porque yo sé que el Señor la escucha a ella. Hermano, el Señor nos escucha a todos. Pero ¿sabe? La palabra de Dios dice que Él atiende más rápido ¿a quién? Al humilde. Y al altivo lo ve de lejos.
Entonces usted no busque a la hermana fulanita, al hermano sultanito, para que ore por usted. Gloria a Dios por mis hermanos que se mantienen en una constante relación y comunión con Dios. Pero eso lo puede hacer usted. Amén. Eso lo puede hacer usted. El Señor atiende al humilde. Cuando los cristianos, o cuántos cristianos, perdón, viven de la fe de otros, porque Dios no es su Dios. Y sabe, esto me recuerda a Job, ese hombre que en la palabra de Dios describe como un hombre íntegro y recto. En su último capítulo, el capítulo 42, Job dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y luego dice: de oídas te había oído. O sea, yo había oído que era poderoso, yo había oído que hacía milagros, yo había oído que podía hacer muchas cosas, pero solo lo había oído. Y luego de que pasa lo que pasa, el Señor lo bendice muchas veces más, mejor de todo lo que tenía. Dice: mas ahora mis ojos te ven. Es bueno, porque los milagros que suceden en la comunidad, en la iglesia, en los hermanos, en el vecino, nos fortalecen la fe. Pero qué mejor, hermano, que tú experimentes poder ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en la enfermedad que tienes, en los problemas que puedas estar pasando. No vivas de oídas, sino que puedas decir como Job: mas ahora mis ojos te ven. Aleluya, denle fuerte esa buena de palmas al Señor. La incredulidad era una enfermedad que tenía Naaman. La lepra, el pecado, el mal carácter, el enojo, la impaciencia, la incredulidad. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que creer tú primeramente. No vivas solamente de la fe de todos, de la fe de los demás. Tú debes tener fe en el poder del Señor. Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Se lo dice a María, se lo dice a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Él te lo dice a ti esta mañana. Él te lo dice a ti esta mañana: debes ver la gloria de Dios si crees en el Señor, en el nunca. Y la quinta enfermedad y última la encontramos en el versículo 12. Habana y Afán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. La quinta enfermedad es la soberbia. Naamán tenía un sentimiento de superioridad. Eso es la soberbia. Sentirse superior a todos. Y que se manifieste con actitudes arrogantes, vanidosas y despreciativas. Lo contrario a ser humilde. Cuando el profeta Eliseo mandó a Naamán a lavarse en el río Jordán, él se enojó, porque en Siria había muchos y mejores ríos que el Jordán. Naamán era una persona soberbia. Estaba acostumbrado a que se hiciera todo lo que él decida y que los demás
tenía que hacer lo que él quería. Y esa enfermedad es reflejada cuando el profeta número 1 de Isaías recibirlo, envía a un mensajero que le da las indicaciones de lo que debe hacer. Muchos de nosotros, amados hermanos, tenemos que comprender que quizás lo que Dios ha permitido en nuestra vida es porque está doblegando nuestra soberbia, nuestra arrogancia ante las circunstancias. Muchas veces el Señor tiene que meternos en su procesador. Así como va a contar, mete en un procesador fruta y de todo. Y todo se convierte en algo tan aguadito, líquido, puro puré. Así Dios nos procesa en medio de las pruebas. ¿Sabe para qué? Para ablandar nuestro corazón, que muchas veces se endurece. ¿Y sabe por qué se endurece? A causa de la soberbia. De querer que se haga lo que nosotros queremos. El verso 13, puede leerlo, en el versículo capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio, haciéndolo reflexionar. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el río, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. En nuestra vida, hermanos, quizás hay alguien que nos dice: hermano, obedezca la palabra de Dios. Esos criados de Naamán que le hicieron reflexionar, esos criados de Naamán que le hicieron decir, no te está diciendo, solamente lo único que te está diciendo es que vayas al río y te metas 7 veces y vas a ser limpio. ¿Qué pierdes? Ve a hacerlo. La palabra de Dios dice que se cumple lo que el profeta había hablado a este hombre por medio de un mensajero. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Escuche, Naamán obedece la voz del Señor a través del profeta Eliseo y fue sanado completamente de todas sus enfermedades, no solo de la lepra, del mal carácter, de la impaciencia, de la incredulidad y de la soberbia. El milagro llegó a su vida. ¡Fuerte la gloria a Dios! El verso 15, Naamán expresa: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él estaba reconociendo al Dios que lo había sanado. Y esto nos hace recordar, hermanos, las maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede, hermano, con cualquier enfermedad. Dios no conoce las derrotas. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo venció. Él las venció en la cruz. Al derramar su sangre, no solamente, hermano, nos estaba dando vida eterna, sino nos estaba dando sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros curados.
Yo quiero invitarles a que estemos de pie, por favor. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere limpiarnos de toda enfermedad física, de dolor, o espiritual, de pecado. Y acabar con toda incredulidad, impaciencia, mal carácter y la soberbia que puede haber en nuestra vida. Pero debemos de escuchar, pero no solamente escuchar, debemos de obedecer lo que Él nos está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? Tu tiempo, tu servicio. ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? Que obtenga tu vida, porque quizás pueda estar desordenada. Algo el Señor te está pidiendo. Y algo el Señor nos pide a todos. Nada más no creía que sumergirse en tal río fuera lo mejor. Pero siempre lo que nuestro Señor nos diga será lo mejor para nosotros como hijos. Jamás hemos pensado que eso fuera bueno para Él. Pero no es lo que yo piense. Es lo que el Señor quiere para mi vida. Es lo que el Señor quiere para ti. Y te invito esta mañana a que puedas decirle al Señor, que podamos decirle al Señor que nos cambie, que nos purifique, como lo dijo el salmista David. Ten piedad de mí, oh Dios, lávame, límpiame de toda mi maldad, borra mis pecados, mis transgresiones, bórralos. Sé que desea esta mañana ser sano por el Señor, físico, espiritual. Son momentos para poder hacer bendito si usted quiere pasar esta mañana. Puede hacerlo, puede hacerlo dentro de mí. Necesitas ser cambiado, Señor, por el dentro de mi corazón. Necesitas Señor Jesús. Pues el Señor te quiero ser.
necesita ser bañado, Señor. Necesita ser. Oh Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor, y queremos ser atendidos por ti, Señor. Permite, Señor, toda soberbia, toda impaciencia, toda incredulidad, Señor, todo mal carácter en nuestra vida. Que sea Dios Todopoderoso, menguado y reducido, Señor, aleluya. Aquel que tú advistes a una persona humilde, Señor, una persona que reconoce que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador. Oh Dios poderoso, en el nombre de Jesús, de esta mañana, nuestra oración es a ti, Padre eterno, para que tú purifiques nuestras vidas, Señor, y hagamos lo que tú nos has enviado a hacer, Señor, lo que tú nos estás pidiendo, Señor, como le pediste a Naamán, algo que creía que no funcionaría, Señor, para él. Permítenos tener fe, Señor, en lo que tú nos mandas, en lo que tú nos envías, Dios Todopoderoso. Hacelo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación a su vida. Recordemos que el Señor Jesús anda en busca de nosotros y Él desea bendecirnos y liberarnos de las ataduras del pecado, las ataduras de aquello que a Él no le agrada. Deseamos que esta palabra bendiga su vida y que todo este servicio haya sido de edificación para usted. Yo le quiero invitar, si desea recibir a Cristo en su corazón, pueda repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Hoy te entrego mi vida y te pido que seas tú quien gobiernes en ella. Recíbeme como hijo tuyo. Hoy renuncio a mi vida pasada y hoy deseo tener un nuevo inicio en ti. Amén. Deseamos que nos pueda seguir acompañando en cada una de nuestras transmisiones y poder así ser de bendición para su vida. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia de Dios Nueva Familia en las diferentes plataformas que aparecerán aquí en tu pantalla.